Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Empecemos con Alemania. El domingo pasado, los democristianos de la CDU se impusieron en las elecciones federales. Al margen de esto, los resultados también han sido bastante positivos para la izquierda radical alemana, que ha quedado en cuarto lugar en las elecciones. Die Linke, el partido que se traduce como izquierda, ha obtenido 64 escaños, 25 más que en las elecciones pasadas. Vamos con el informe. El resurgimiento del partido de extrema izquierda, Die Linke, en las elecciones alemanas ha puesto en evidencia la creciente fragmentación del panorama político, complicando la gobernabilidad del país. Con un 8.8% de los votos, su mejor resultado en años, los extremos del espectro político están generando terreno, mientras los grandes partidos tradicionales pierden apoyo. Esta polarización refleja el descontento ante la crisis económica que enfrenta Alemania y el impacto de la inmigración masiva en la sociedad. El debilitamiento de los partidos de centro ha dejado un escenario donde los extremos pueden empezar a ganar terreno y la extrema izquierda se muestra como un resurgimiento preocupante. El auge de Die Linke, especialmente en el este de Alemania y entre los votantes jóvenes, se debe en parte a su dominio de las redes sociales, donde un discurso contra la austeridad y a favor de medidas como topes al alquiler y alimentos libres de impuestos ha resonado con sectores descontentos. Su líder logró viralizar un discurso contra los conservadores en TikTok, disparando la afiliación al partido y su rendimiento en las urnas, esto con propuestas económicas que son populistas, como controles de precios, pero que son desastrosas para las economías, especialmente en medio de crisis. Con los partidos tradicionales incapaces de formar mayorías sólidas y su negativa a pactar con alternativas para Alemania, la única opción viable parece ser una gran coalición entre la Unión Democrática Cristiana y el Partido Socialdemócrata. Si las negociaciones fracasan, Alemania podría enfrentar un gobierno en minoría o incluso nuevas elecciones, profundizando aún más la incertidumbre política. Hagamos un repaso por la historia de la izquierda alemana. El partido más tradicional y más antiguo es el Partido Socialdemócrata, el partido que ha estado en el poder con Olaf Scholz como canciller y que han quedado en tercer lugar en las elecciones federales. Este partido surge en 1863 y es el partido que dará lugar a otros partidos de izquierda. En 1918 se da una escisión en el Partido Socialdemócrata y surge como producto de esta escisión el primer Partido Comunista de Alemania. Este partido tuvo una muy mala relación con su partido originario, con su matriz, con los socialdemócratas, en vista de que a poco de su fundación tratan de dar un golpe de Estado contra el gobierno socialdemócrata de Friedrich Ebert, en el contexto posterior a la Primera Guerra Mundial, en la Alemania conocida como la República de Weimar. Todo esto se relaciona con lo que viene más adelante. El punto es que se da una muy mala relación entre ambos partidos, socialdemócratas y comunistas, y esto, entre otros aspectos, contribuyó al empoderamiento y al éxito político de los nazis, que llegan al poder en 1933, año en que Hitler asume el cargo de canciller. El punto es que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda dividida en dos estados, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana en el este. Y dentro del territorio de la República Federal Alemana, tanto el Partido Socialdemócrata como el Partido Comunista, que habían sido antagónicos, acaban uniéndose y crean el Partido Socialista Unificado, que desde 1949 pasa a ser el partido oficialista y el partido gobernante en la República Democrática Alemana, que de democrática no tenía nada, ya que era una dictadura comunista, precisamente gobernada por este partido. El punto es que tras la caída del muro de Berlín en 1989 y el contexto de la reunificación alemana, el Partido Socialista Unificado de Alemania
cambia de nombre. Sus militantes crean un nuevo partido, que era el Partido del Socialismo Democrático. Y el Partido del Socialismo Democrático, en el año 2005, se une a otro partido, el Partido Trabajo y Justicia Social a la Alternativa. La fusión de estos partidos da lugar a Die Linke, que oficialmente se crea en el año 2007 y pasa a ser pues el partido heredero o sucesor del partido dictatorial que gobernó la República Democrática Alemana. Ese es el origen de este partido. Un partido que, digamos, tiene una posición discutible con respecto a la democracia. Recordemos, y esto es bastante importante, el tema de los nombres, ¿no? República Democrática Alemana, Partido del Socialismo Democrático, la utilización del término democrático desde puntos de vista marxistas tiene una interpretación diferente. No se interpreta como democracia en el sentido de la democracia liberal o representativa. Por eso también otros regímenes de esta tendencia, como la Kampuchea Democrática, que era Camboya, la del genocidio, o la República Popular y Democrática de Corea, que es Corea del Norte, han adoptado el término democrático, pero no lo son. Entonces, actualmente tenemos este partido heredero del partido que gobernó la República Democrática Alemana, una dictadura comunista, y el tema es que son nostálgicos de aquel régimen, un régimen que perseguía opositores, que arrestaba a todos los que tuvieran posiciones disidentes, que estableció el muro de Berlín para impedir que la gente escape, que dio la orden, una orden que se llamaba la orden denominada la Orden 101, para disparar a todo el que trate de atravesar la frontera, de huir. Se dice también que el fracaso del comunismo no se da o no se queda demostrado con la caída del muro de Berlín, sino con la construcción del propio muro para que la ciudadanía no escape. Entonces, este partido es heredero y nostálgico de esa época, pero no solamente eso. En el contexto actual, ellos plantean la nacionalización de las industrias alemanas, están a favor de topes en los precios de los alquileres y diversas medidas que en su conjunto afectarían la propiedad privada y además son medidas que históricamente han fracasado en todos los países donde se han aplicado. Y no se habla de izquierda radical en este caso. Para nada. No se habla de izquierda radical y además se trata de un partido que simpatiza con la dictadura cubana. Hace unos años, reafirman cada cierto tiempo su solidaridad con la dictadura cubana, tienen relaciones con la dictadura de Nicaragua y además también apoyan a Venezuela. Entonces, pero nuevamente, no se habla de ultraizquierda en este caso. Sí se habla de ultraderecha cuando la prensa internacional habla de Alternativa por Alemania, que es el partido que ha quedado como segunda fuerza política en el país. Ahora, con respecto a Ucrania, Die Linke, que se traduce como la izquierda, ha tenido una postura algo ambigua. Si bien han condenado el ingreso de las tropas rusas invasoras a Ucrania y también han estado a favor de las sanciones contra los oligarcas rusos, también se han posicionado en contra de del envío de armas pesadas a Ucrania para que se defienda de los rusos. Y esta postura ambigua, a su vez, generó otra decisión dentro de Die Linke. Uno de sus principales militantes y dirigentes, de nombre Sarah Wagenknecht, creó un partido que tiene su nombre, el Bloque o Alianza Sarah Wagenknecht, que es un partido tal vez más comunista que Die Linke y que se caracteriza por su apoyo a Rusia, a Putin. Y bueno, la existencia de este otro partido que no ha llegado al 5% en las últimas elecciones ha llevado y ha permitido que la prensa internacional por fin hable de ultraizquierda. Pero el partido de ultraizquierda no es el Die Linke, sino Sarah Wagenknecht. En este caso sí, pero no un partido que es sucesor pues, del partido que gobernó dictatorialmente la Alemania del Este,
que plantea afectar la propiedad privada a través de nacionalizaciones y de topes a los precios de los alquileres y que simpatiza con las dictaduras de izquierda de América Latina. No, en ese caso simplemente es izquierda. Y en el caso de Sara Wagenknecht, ahí sí, un partido minúsculo, bueno, que no ha logrado ni siquiera un escaño en estas elecciones. En ese caso sí se trata de un partido de ultraizquierda. Ahora, Die Linke, Die Linke ha obtenido el 8.77% de los votos en estas elecciones, ha ganado 64 escaños, 25 más de los que obtuvo en las elecciones anteriores y, como hemos podido apreciar, se trata de un partido objetivamente radical, similar a Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon en el caso francés, y similar pues a Podemos y a Sumar en el caso de España. El punto es que la prensa generalmente advierte acerca de la ultraderecha, la llamada ultraderecha. Y la realidad es que en el caso alemán, Agrupación por Alemania, si bien puede tener sectores radicales, más que nada por el aspecto nacionalista, no es un partido heredero de la Alemania nazi, ni busca establecer un régimen similar en Alemania. Del mismo modo que Agrupación Nacional en Francia no busca establecer un modelo similar al del general Pétain en Francia, ni tampoco Vox replicar un modelo similar al del general Franco en España. Y al margen de esto, la derecha, digamos, tradicional se presta al juego de calificar a la derecha más nacionalista de ultraderecha, de fascistas, llegando a crear alianzas con la socialdemocracia, por ejemplo, en el Parlamento Europeo o en la misma Alemania, caso que se ha dado en gobiernos anteriores. Y esto termina invisibilizando un problema que en verdad sí es una realidad de partidos políticos que objetivamente sí tienen como referencia y como modelos a aplicar alternativas políticas que son incompatibles con la democracia liberal. Y para terminar, la ley fundamental de Bonn, que es la Constitución de Alemania, establece en su artículo 21 la posibilidad de ilegalizar organizaciones políticas antidemocráticas. Esto lo decide el Tribunal Constitucional Federal y se han dado hace muchas décadas dos casos históricos. En 1952 se ilegalizó al Partido Socialista del Reich, que era un partido de ideología nacional socialista, es decir, un partido nazi. Y en 1956 se ilegalizó al Partido Comunista Alemán por tener una ideología similar precisamente al Partido Socialista Unificado que gobernaba en ese contexto en la República Democrática Alemana. Actualmente tenemos en Alemania un partido heredero de ese partido y no sucede absolutamente nada. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con Bolivia. Seguimos en Informe Extra. La dirigencia del MAS, el Movimiento al Socialismo, el partido oficialista de Bolivia, se reunió el viernes pasado en El Alto para designar a su candidato a la presidencia en un acto liderado por el presidente Luis Arce. Vamos con el informe. El oficialismo boliviano se reunió este viernes en El Alto para definir su binomio presidencial de cara a las elecciones del 17 de agosto, con intenciones de mantener su modelo en el país en medio de la crisis económica y política que han generado. La jornada estuvo marcada por la ausencia de Evo Morales, expresidente chavista que realizó un fraude, quien mantiene una pugna con el actual presidente Luis Arce por el control del movimiento al socialismo, en medio de una profunda crisis política y económica que afecta al país. El acto, liderado por Arce, reunió a miles de seguidores del MAS, pero evidenció la fractura dentro del oficialismo. El mandatario llamó a consolidar alianzas con partidos de izquierda y evitar que la derecha vuelva a gobernar, en referencia a la oposición. Sin embargo, su principal rival no está en la oposición, sino en su propio partido. Morales acusó a Arce de haberse apropiado del MAS y de maniobrar para impedir su candidatura.
Bolivia atraviesa una grave crisis económica con una caída en la producción de gas, devaluación del boliviano y una creciente inflación, todo consecuencia de los gobiernos de izquierda de Evo Morales y de Luis Arce. Mientras tanto, quienes sufren las consecuencias de las pugnas por el poder de la izquierda son los ciudadanos bolivianos. El MAS, el Movimiento al Socialismo, es creado en 1997 y es el partido con el que Evo Morales llega al poder en el año 2006. Evo Morales gobernó cerca de 14 años hasta el 2019. Primero, del 2006 al 2009. El año 2009 impone una nueva constitución. Luego del 2009 gobierna hasta el 2010 al 2014. En el 2016 hace un referéndum para poder reelegirse por tercera vez. En el 2019 pierde el referéndum, pero acude al Tribunal Constitucional controlado por su partido, que reconoce su derecho humano a poder reelegirse. En el 2019 hay unas nuevas elecciones y la gana, pero supuestamente la gana, pero por acusaciones de fraude, Evo Morales cae su gobierno, y es un año en el que se da una interrupción en el poder que ha tenido el Movimiento al Socialismo desde el 2006, ya que en el 2020 Luis Arce, quien había sido el ministro de Economía de Evo Morales, asume la presidencia. Y su gobierno ha sido pésimo, del mismo modo que el gobierno de Evo Morales. Como hemos podido apreciar en el informe, la economía está en un estado sumamente crítico, la moneda está devaluada, se ha reducido la producción de gas, entre otros problemas que son de entera responsabilidad de este partido. Un partido que está en el poder desde el 2006, pero que tiene como principal opositor actualmente al propio Evo Morales. Y no es que Evo Morales esté buscando establecer un modelo diferente o cambiar de rumbo al país. El problema principal que se da al interior del MAS es una disputa por el liderazgo de este partido, o lo ha sido, porque parece que esta disputa finalmente ha concluido. El año pasado esta disputa, este cisma en el MAS, que llevó a dos bandos, el bloque renovador, que es el de Luis Arce, y el bloque radical, que es el bloque de Evo, se estaban disputando el control del partido. Y en este contexto, en junio del año pasado, vimos este golpe de Estado supuesto contra el gobierno de Luis Arce, liderado por el general Juan José Zúñiga, quien luego, al ser detenido, dijo que quien le dio la indicación de dar el golpe de Estado o hacer este acto golpista había sido el propio Arce. Meses después, Evo Morales acusa a sus adversarios políticos de intentar asesinarlo. Y todo este contexto de esta crisis se da en un contexto de situación de deterioro cada vez peor de la economía de Bolivia. Y lleva pues a ver que el principal problema del país es precisamente este partido y las disputas internas que afectan a los ciudadanos de este país. Con respecto a las intenciones de Evo Morales de volver a postular como candidato, el expresidente Tuto Quiroga se ha pronunciado. Escuchemos sus declaraciones. El señor Evo Morales, que trató de quedarse con la sigla del MAS y la perdió en esa disputa interna, ahora está buscando conseguir alquilar una en su desesperación de ser candidato. ¿Qué dice la Constitución? Que solo hay derecho a 2 mandatos. Evo Morales, en 2014, buscó un tercer mandato violando la Constitución que él mismo había promulgado. En 2016, Bolivia le dijo no, y a pesar de ello, usó la trampa jurídica de Ortega en Nicaragua para intentar buscar el 4º mandato, argumentando que era un derecho humano el ser tirano para siempre. De Yapa hizo fraude, la auditoría de la OEA lo detectó. Ahora, en su cueca dictatorial interminable, anda buscando la quintita. La quintita, esta cueca no hay primerita, hubo primerita, segundita, tercerita, cuartita, anda buscando la quintita, cambiando de instrumento político, pero además ahora vuelve a intentar violar la Constitución, vuelve a intentar violar el 21F y esta vez contraviene la opinión consultiva 28-21.
Bueno, Evo Morales ha anunciado ante esta reunión del MAS que no lo incluyó, ha anunciado que va a ser candidato por otro partido político, concretamente el FPV, el Frente para la Victoria. Como hemos podido apreciar en las declaraciones del expresidente Tuto Quiroga, es difícil legalmente que Evo Morales postule, pero él ha hecho este anuncio, y no solamente eso, sino que de acuerdo con el sector evista del MAS, unos 400.000 militantes de este partido renunciarían al MAS para integrarse al Frente para la Victoria y así apoyar la candidatura de Evo Morales. Algo que sería nefasto para Bolivia en caso de lograrse, cuando ya también sería nefasto que el MAS continúe en el poder, y por ello es necesario que se den alternativas o que surjan alternativas políticas de derecha que bloqueen las posibilidades de continuar pues con este deterioro de Bolivia, y que se dé un giro de timón para poder revertir la situación y sacar adelante al país. Vamos ahora a una pausa y regresamos con Colombia. Seguimos en Informe Extra. Las Naciones Unidas está cuestionando las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla narcoterrorista. Vamos con el informe. Pero más allá de cuál es el ritmo de estos procesos o de estas mesas de diálogo, de estos procesos de diálogo, diría que lo importante es que en lo que ha insistido el alto comisionado y lo que ha insistido esta oficina. Por una parte, recuerdo los llamados del secretario general: la paz es el camino, y apoya todos los procesos de diálogo y negociación que se puedan llevar a cabo. Pero por otra parte, si estos procesos no tienen como punto de partida y como objetivo principal la garantía y la protección de los derechos de la población civil, no están ayudando mucho. Y esto significa que tiene que haber una presencia del Estado robusta, no solamente fuerzas militares, sino también la oferta general del Estado colombiano para permitir que estos derechos de la población puedan ser garantizados. Es responsabilidad del Estado. Lo que hemos visto en los últimos meses, y el Catatumbo es una prueba de ello, es que estos procesos de diálogo no necesariamente tienen un impacto positivo en la protección de los derechos de las personas, de la población civil, y esto es un tema de preocupación muy grande. Bueno, las negociaciones de paz con organizaciones narcoterroristas, tanto como las FARC como el ELN, la realidad es que no funcionan. Ya está demostrado. Se intenta desde hace bastantes años acabar con este problema del conflicto armado interno en Colombia, pero no se logra. Las negociaciones, por ejemplo, con las FARC llevaron al surgimiento de grupos disidentes de las FARC que continúan en armas. Y en el caso del ELN, continúa pues perpetrando violaciones de derechos humanos y amenazando a la sociedad y utilizando las negociaciones como un chantaje para poder conseguir réditos políticos y así mantenerse en el poder. No tienen la intención de desaparecer. Además tenemos un gobierno de izquierda que con un mandatario pues, que no tiene un compromiso o una posición firme contra este tipo de regímenes. Y esto nos lleva a la conclusión lamentable o difícil de que la única manera de acabar con este conflicto es vencer militarmente a este tipo de organizaciones armadas. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.